Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Cómo deshacerse de los escalofríos con el tratamiento natural. 3 de agosto de 2018, publicado por Clineus el 3 de agosto de 2018 en Remedios Curativos y Naturales. Introducción. La fiebre y los escalofríos son la respuesta natural de nuestro cuerpo a una frialdad extrema o una infección inesperada. Nadie quiere experimentar la sensación de escarcha y palidez que provoca. Los escalofríos se pueden eliminar de forma rápida y segura con medicamentos. Sin embargo, hay una variedad de remedios caseros sobre cómo deshacerse de los escalofríos con un tratamiento natural que debe probar. Antes de llegar a la lista de remedios, averigüemos qué son los escalofríos y sus causas. ¿Qué son escalofríos? Los escalofríos se refieren a la sensación de frialdad sin causa externa. Es bastante común ver escalofríos cuando alguien tiene fiebre alta, pero en muchos casos, el síntoma se puede encontrar sin fiebre, junto con temblores y temblores incontrolables. Este tipo de escalofríos puede durar de varios minutos a algunas horas. Los escalofríos severos con escalofríos duros se conocen como rigores. ¿Cuáles son las causas de los escalofríos? De hecho, las personas pueden tener escalofríos sin una razón aparente. La causa más común es la condición de frío, que hace que el músculo del cuerpo se contraiga y se afloje repetidamente. Los escalofríos también pueden surgir si el cuerpo contrae una infección viral o bacteriana, que a menudo provoca fiebre alta. La infección renal puede ser otro problema grave que está asociado con escalofríos repentinos. Para entender más acerca de los escalofríos, puede visitar el artículo Cómo deshacerse de los escalofríos y dejar de temblar cuando está enfermo. Es esencial determinar la causa real de los escalofríos de su cuerpo antes de comenzar el tratamiento. Siempre es recomendable que primero busque la ayuda de expertos en atención médica que puedan brindarle consejos valiosos y tratamiento prescrito para su afección. Luego desplácese hacia abajo para leer nuestros 10 remedios principales sobre cómo deshacerse de los escalofríos con tratamiento natural a continuación. Cómo deshacerse de los escalofríos con un tratamiento natural. 1. Bebe más agua. No es cuestión de aleatoriedad poner este método en primer lugar en la lista. Beber más líquidos es probablemente el remedio casero más simple pero efectivo para hacer frente a los escalofríos, especialmente los que son causados por una fiebre alta o gripe. Cuando la fiebre puede drenar el agua en las células de su cuerpo, es necesario rellenarlas para evitar la deshidratación y el agotamiento. ¿Cómo utilizar? Se recomienda que los adultos beban más del promedio, aproximadamente 10 vasos de agua al día. Los niños deben consumir de 6 a 10 vasos para obtener el mejor resultado. 2. Limón y jengibre. El limón es una fruta excelente que se usa comúnmente para tratar infecciones debido a su característica antioxidante. Suministra muchas vitaminas y minerales esenciales. Mientras tanto, las propiedades antibacterianas del jengibre son esenciales para mejorar el sistema inmune. ¿Cómo utilizar? Mezcle 1/2 cucharadas de jengibre y 1/2 cucharadas de limón con una taza de agua tibia. Tómelo 1 o 2 veces al día después de las comidas. Puede reemplazar el agua con té verde y consumirla todas las mañanas. 3. Sopa de pollo. La sopa de pollo es un remedio casero eficaz para hacer frente a la gripe común y evitar escalofríos. Puede ayudar a su cuerpo a evitar la deshidratación y proporcionar una gran cantidad de nutrientes valiosos que también son fáciles de digerir. ¿Cómo utilizar? Prepare la sopa con algunos ingredientes esenciales, como pollo, salvia, cebolla, tomillo y zanahoria. También puede agregar cúrcuma, jengibre y ajo para mejorar la efectividad. Se recomienda utilizar un pollo entero de tamaño pequeño ya que hay más huesos, piel y tejidos, que son todos muy nutritivos. 4. Ajo. Si se pregunta cómo eliminar los escalofríos con un tratamiento natural, el ajo es su respuesta. En general, el ajo se ha usado principalmente para tratar problemas relacionados con bacterias como la gripe y la fiebre. Como tiene un poderoso efecto, el ajo es considerado uno de los mejores remedios naturales para tratar los escalofríos. ¿Cómo utilizar? Hervir 3-4 dientes de ajo en una taza de agua. Luego filtra el sedimento y bebe el líquido una vez al día. También debe agregar más ajo a su cocina diaria para obtener un mejor resultado. El consumo de pastillas de ajo suplementarias es una excelente opción si su médico le permite probar. 5. Jugo de arándano. En algunos casos, los escalofríos pueden ser causados por una infección del riñón y una infección del tracto urinario. El consumo de jugo de arándano es una excelente manera de eliminar las toxinas de su cuerpo y tratar la infección. ¿Cómo utilizar?
Beba 2 o 3 tazas de jugo de arándano con el estómago vacío a diario. Tenga en cuenta que este remedio se usa especialmente para los escalofríos por infección renal, por lo que no tiene mucho efecto cuando contrae la gripe o la fiebre alta. 6. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es un remedio útil para tratar los resfriados comunes debido a su propiedad antibacteriana. Se cree que el ingrediente de la vitamina C en el tiene la capacidad de prevenir la gripe y mejorar su sistema inmunológico. ¿Cómo utilizar? Aplasta el té de menta 7-10, o use una bolsita de té en su lugar, y póngalos en una taza. Después de hervir 250 ml de agua, debe verterlo en la taza. El limón o la miel se deben usar para un resultado de mejor tratamiento. Conclusión. En general, los escalofríos son la señal de que algo va mal con nuestro cuerpo y definitivamente nunca debes ignorarlo. Afortunadamente, estamos aquí para ayudarlo, y nuestros 10 remedios anteriores lo ayudarán eficazmente a eliminar los escalofríos. Por supuesto, recuerde seguir los consejos de su médico para obtener el mejor resultado del tratamiento. Por último, pero no por eso menos importante, si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en dejar su opinión para que podamos responderle lo antes posible. Tenga un buen día.